El mito de la creación, aquel en que el hombre y la mujer fueron modelados con barro y animados gracias a un soplo de aliento divino, y en el que se les ordena obedecer sin ningún tipo de cuestionamiento, habla en realidad de uno de los sueños más arraigados de nuestra especie, el de volvernos demiurgos, creadores y amos de una grey hecha a nuestra semejanza, que se subordine, nos entretenga y sobre todo que nos haga la vida mucho más llevadera. Esa fantasía constituye el origen de los robots, una obsesión que hemos cultivado desde la antigüedad hasta la fecha y el motivo de que cada paso hacia su realización nos parezca tan fascinante. ¿Qué tipo de relaciones afectivas podemos entablar con las máquinas? ¿Es realista enamorarse de un robot y construir una vida con él? ¿Dónde estamos realmente en la carrera hacia la construcción de esos robots que algunos sueñan? ¿Qué tan lejos nos encontramos de la utopía? En la segunda década del siglo XXI, los robots, ya sean sofisticados o elementales, forman parte de nuestra vida cotidiana. Conocerlos nos permite entender mejor cómo es esta sociedad y aquella hacia la que nos encaminamos. Robots, obsesión humana, aquí en la revista de la Universidad de México. Bienvenidos, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de este tema con Andrés Cota Iriart, un invitado que seguramente ustedes ya conocen, si han seguido el programa. Ha venido varias veces, es colaborador de la revista. De hecho, es tan multifacético que yo diría que es como el colaborador prototípico, ¿no? Porque en la revista tratamos de abordar los temas siempre de diferentes ángulos y quisiera decir que Andrés es una persona con intereses muy vastos. Primero se formó como biólogo, zoólogo, se presenta como zoólogo, naturalista y escritor. Tiene libros como Faunologías, El Ajolote, un libro dedicado al ajolote mexicano. Tiene este último que es una maravilla, hasta lo traje, Fieras Familiares. Tiene aquí su animal, es un poco fantástico. No, viene adentro del libro, es uno de los que puedes descubrir ahí. Es un tarcio. Y eso que lo leí completo. Pero también tienes intereses en ámbitos que ya no están relacionados con el mundo animal. Bueno, somos animales nosotros también, pero digamos que Cabeza Ajena explora los psicodélicos, ¿no? La interacción con los psicodélicos del cerebro. Y cuando te conté que estábamos publicando el número Robots, casi te nos ofendes. ¿Y por qué no me invitaron al número Robots? La primera respuesta, obviamente, es porque no te podemos invitar a cada número, necesitamos voces, pero podrías figurar en cada número por los intereses tan amplios que tienes como divulgador de la ciencia. Antes de pasarte el micrófono, necesito decirle a quienes nos escuchan que presides una sociedad maravillosa que se llama, más bien, Sociedad de Científicos Anónimos, que es una manera de divulgación de la ciencia. Son charlas científicas donde hay invitados especiales, pero el público también participa en bares. Es decir, volver a la conversación, casi de los griegos, ¿no? Del banquete con vino en la mano y divulgar el conocimiento. Y tienes un podcast que se llama Masaje Cerebral. Y de hecho quisiera preguntarte si ese masaje cerebral es pensar, o sea, el pensamiento es lo que hace el masaje cerebral. Hay que echarle ahí, ¿no? O sea, mover las neuronas y echar a andar los engranajes neuronales para que el pensamiento funcione, ¿no? Ese está en Reactor, es un programa de radio y luego tiene su versión podcast, ¿no? En cualquier plataforma. De acuerdo. Bueno, entonces vayan a la Sociedad Científicos Anónimos, tienen un evento mensual y pues escuchen Masaje Cerebral. Y ahora pues recibamos a Andrés con una ovación. Bravo, Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué manera de entrar. Bien, ahorita que estabas mencionando y estaba pensando de manera paralela, ¿no? Bueno, sí, yo sobre todo me muevo por la zoología y los animales y cosas de la naturaleza, pero pensando un poco por qué a mí me llaman tanto la atención los robots y las inteligencias artificiales y este auge tremendo del androide, pues son nuestras criaturas, ¿no? Es lo más similar a criaturas creadas por el humano. Cada vez más, además cada vez son casi más criaturas independientes. Entonces siento que hay una cierta afinidad ahí, ¿no? Entre la zoología y la robótica. Pero, o sea, esas criaturas nosotros las creamos y los animales es lo único que no creamos, ¿no? Precisamente. Somos animales, no somos animales que crean. Pues sí, tristemente, como va el planeta, pues pronto eso es lo que va a quedar. Entonces, mejor lo vamos a... Somos animales que destruimos animales, más que crear. Exacto. Mira, yo porque era el tema, ¿no? Decidí traer una camiseta ¿Qué te iba a decir? Alguna gente afuera, a lo mejor reconocerá,
que es la corporación Tyrell, ¿no? Viene muy al lugar con los animales y con los robots, porque es la corporación de Blade Runner, ¿no? En realidad de la novela de Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, que es una novela que plantea pues este predicamento de que ya no hay animales, no hemos sustituido a todos los animales por sus reproducciones artificiales. Y claro, el humano es un animal más, y entonces está a punto de suceder a nosotros lo que le hicimos al resto de los animales. Entonces, estamos a punto de ser suplantados por estos replicantes. Superiores. No sé si superiores, pero al menos al mismo nivel. O capaces pero que de además dominarnos. cada generación, porque eso es lo que tiene la tecnología, a diferencia de nosotros, que ya somos lo que somos, ¿no? Los humanos. O sea, en un tiempo corto no vamos a tener grandes cambios, a menos que los generemos nosotros mismos. Y en cambio los androides, los replicantes de Blade Runner, pues cada generación se van superando a sí mismos, ¿no? Exponencialmente además. Y el caso es que en esta novela pues hay digamos que la inquietud máxima del personaje es diferenciar entre máquina y humano, ¿no? O sea, ahí estaba basado, se acordarán, con la empatía. Es una prueba que hace para ver si tienes empatía, quiere decir que eres humano. Y los robots no tienen empatía. Claro. Pero entonces Deckard, que es este personaje, empieza a tener empatía por los robots. Ahora vamos a plantear qué es, para quienes no han leído el libro que inspira o visto bueno, creo que podemos hablar de Blade Runner, ¿no? Blade Runner sí fue de difusión masiva. Sí. Y creo que es una película que nos conviene analizar, quizás a detalle aquí. Pusiste la camisa correcta, porque creo que proyecta en efecto varias inquietudes respecto a los androides o los robots, digamos, con figura humana, porque no todos los robots, ¿no? Hay robots como Robotina, en fin, hay robots que no intentan imitar a la perfección a un ser humano, mientras que los androides se diferencian poco. ¿No? Son cada vez más, o sea, el chiste es que justo que no los puedas diferenciar. Entonces, para retomar un poco la trama, Tyrell es una empresa que crea a estos androides y resulta que algunos se han escapado. O sea, tenemos una fuga de androides y no los sabemos reconocer, ¿no? Entonces necesitamos un detective para encontrar dónde están estos androides que se han escapado y se han fundido en la masa de los humanos. Y precisamente hay una androide que trabaja en esa corporación, que es difícil, o sea, que ella misma no sabe que es androide. No se lo dijeron, esa parte no la tiene esa información, entonces se comporta y cree que es humana. Entonces ahí vamos muy cerca del límite, ¿no? De esta frontera entre qué es robot y qué es humano. Si incluso una humana engaña a los demás humanos y se engaña a sí misma sobre su humanidad, entonces ahora sí. No, y es fundamental, o sea, pero es chistoso porque tú ves como todo el auge de la ciencia ficción, que hablaba de robots, ¿no? y que exploraba estas cuestiones, es como de los 70, 80. Hay un gran pico, si tú ves así como las publicaciones. Entonces era algo que estaba ahí en el aire y que obviamente inquietaba y sobre lo que estaban pensando y cuestionándose. Cuando ahorita es cuando es más vigente, ¿no? O sea, todos esos cuestionamientos de diferenciar entre máquina, humano, qué es lo que nos hace humanos, pero además cada vez hay más inteligencias artificiales que hacen esas cuestiones que opinamos son humanas, ¿no? Hace unos años habías dicho, no, pues el arte, ¿no? La sensibilidad, generar música. Sentías que ahí había una barrera que no iban a alcanzar, ¿no? Los productos tecnológicos, las criaturas tecnológicas. Y pues año con año te van sorprendiendo, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor hay quien separa inteligencia artificial de robot y de androide, pero vaya que es parte de un mismo ecosistema, ¿no? Y pues ahí tienes, para cualquier cosa de estrategia, pues bueno, eso ya es sabido, ¿no? Eso es de dominio popular, como que ganan en ajedrez desde el 96, creo, Deep Blue, ¿no? Que 97, que ganan en Go, pues desde el 2017, 2019, que ganan en un montón de juegos de estrategia y ya este año pasado, en el 2022, ganan en Diplomacy, que Diplomacy es un juego de estrategia, se suele jugar entre humanos, en el que tú tienes que negociar, y entonces tienes que negociar, luego mentir, traicionar a los demás para ganar. Y eso es algo que todavía no hacían muy bien las inteligencias artificiales, ¿no? Como engañar. Bueno, pues ya. Y estos hitos, además, una vez que ganan... ¿Ya saben blufear? Sí, una vez que pasan eso, porque además, claro, la persona que estaba jugando no sabía que estaba jugando contra un boot. O sea, asumía que era una persona. Es un poco lo que tú dices. Hay mucho en cuanto a qué asumes tú, con quién estás interactuando, ¿no? Es la prueba de Turing.
esta cosa de que si pasas o no la prueba de A Turing. ver, hablemos de la prueba de Turing. Era muy básico, ¿no? Turing, digamos, es uno de los grandes padres de la computación. En los años 50 del siglo XX. Además rompió el código, pasó en una película, ¿no? O sea, hackea el código de los nazis y entonces así fue como empezaron a hacerle caso a este hombre, que además tiene una historia súper trágica porque era gay y entonces en Inglaterra eso estaba prohibido y entonces lo castran químicamente y bueno, Turing se termina suicidando. Sí, es horrible. Horrible, y eso fue hace nada, ¿no? O sea, una generación. Bueno, Turing tenía experimento mental, ¿no? De la prueba de Turing, que era en qué momento ibas a no poder discernir si tú estás interactuando con una persona o con un robot, ¿no? A través de una computadora, con un chat, se cuenta. Bueno, eso lo pasamos hace mucho, ¿no? Claro. O sea, sí, era una prueba, pero de hecho era ciega, o sea, tú no podías ver con quién tú interactuabas. estás en una compu, haz de cuenta chateando, Sí. y no sabes si te está respondiendo una persona o un boot, Claro. ¿no? Y ahora, pues, Debo confesarte que en las aplicaciones actuales de telefonía o de servicio al cliente, sí me doy cuenta bastante rápido que estoy interactuando con un robot. te voy a decir que depende. Hay veces que hasta hablas con una persona. O sea, tú marcas ya sabes, el servicio al cliente de Telmex o lo que sea. Y las primeras 3, 4 cuestiones que planteas, te está contestando un robot. Ni siquiera es chat, es también con voz, ¿no? Pero bueno, esto nos rodea en todas nuestras actividades cotidianas, ¿no? A lo mejor los de servicio al cliente, a lo mejor tú tienes quejas más claras y sabes más a dónde va. Pero bueno, el caso es que en Diplomacy este hombre no sabía y pues ganó. Y ya empieza a ver estas cosas como hay un concurso de novela en que pueden entrar inteligencias artificiales y humanos con seudónimo y entonces el jurado no sabe quién escribió qué. Y ya ha habido un par de ocasiones en que ganan las inteligencias artificiales. ¿Y ahí quién es el que gana en realidad? O sea, la persona que creó es inteligencia artificial. Es una o sea, buena hay algo pregunta. humano adentro. O sea, tú creas una inteligencia artificial, tú le das una cantidad de elementos. O sea, si hay algo que hay alguien detrás de esa inteligencia artificial que se pone a hacer una novela O sea, para un hay concurso. alguien que lo programó, como todas estas máquinas de procesadores de texto que hay ahora, ¿no? Como el GPT-3 y ahí viene GPT-4 que eso es, alguien lo programa, de hecho es como, que es Generative Pre-trained Transformer, algo así, es como GPT, ¿no? Y eso quiere decir que lo preentrenaron, pero luego ya lo sueltan al mundo y pues eso responde. Y creo que GPT-3, que es la que está ahora en el chat, ¿no? Y todo esto como pues, probablemente la han usado, y si no, úsenla porque es muy entretenido, toma algo así como 190 billones de parámetros, ¿no? Y eso es lo que le preprograman, esos 180 billones de parámetros. Y ya luego la sueltan a distintas pues, interacciones. Entonces, en realidad no pueden prever mucho lo que va a contestar o cómo va a contestar, ¿no? Entonces, me imagino que de novela es algo similar. Tú la programas y ya hace lo que sea. Porque además, claro, con el texto, ¿no? Con todo lo que está ahí flotando en la red, el acceso que tienen y la velocidad que tienen, pues sí, tú le pides, hazme un ensayo sobre el invierno y la memoria en un contexto y le das un personaje y te hace un ensayo personal en unos minutos, segundos. Está muy fuerte. Sin embargo, creo que en inteligencia artificial quizás estamos, como tú dices, rebasando la prueba de Turing, pero por lo menos en la parte visual, cuando dices ya estamos ahí, en lo de Blade Runner, lo que se planteaba en los años 80, o sea, me parece que no. Yo estoy ahorita tomando la parte de no, Andrés, no estoy de acuerdo. O sea, yo todavía no veo a ningún androide que pueda realmente darme o sea, estos robots de recepcionistas, estas mujeres, ¿no? Ya vestidas perfectas. Sí. O sea, tienen algo mecánico que todavía no es, ¿no? Completamente, pero es otra vez, o sea, hay algo muy humano en querer ver esa parte, ¿no? Y como en reconocer que cuando eso suceda, ya fue, ¿no? O sea, cuando de pronto tú seas un androide y yo no sepa, pues eso. Pero ¿Cómo eso no te dijeron? Eso es que ya él está enferma y me mandaron a mí. Habla más como pues, de nuestras expectativas, ¿no? Pero las inteligencias artificiales mucho antes van a dar un salto, o sea, ya lo están dando, ¿no? Cualitativo, que creo nos debería, no inquietar, pero al menos deberíamos estarnos preguntando y cuestionando al respecto, ¿no? Te propongo que pongamos una pausa y vayamos a estas cuestiones, estos cuestionamientos que deberíamos hacernos en torno a estas inteligencias artificiales que en efecto están rebasando un poquito lo que podemos creer, ¿no? O sea, nuestra incredulidad está siendo cuestionada. Pausa y volvemos con Andrés.
Estamos de vuelta con Andrés, estamos hablando de robots. Nos fuimos a corte. Para empezar, anunciando que vamos a levantar un poco de cuestionamientos, ¿no? ¿Qué nos hacen? ¿Qué cuestiones, qué inquietudes deben de surgir o pueden surgir ante este avance de los robots? Pero también hablábamos un poquitito de los androides. Uh-huh. ¿No? Y en esta pequeña pausa que tuvimos, conversamos sobre nuestra ciudadana, no es conciudadana, ¿no? Pero digamos esta habitante de nuestro planeta llamada Sofía. Esta persona no humana. De esta persona no humana llamada Sofía, de nacionalidad saudí, uh-huh. Que, como decías, tiene incluso nacionalidad. Una nacionalidad implica derechos, aunque siendo de Arabia Saudita y siendo mujer, no sé hasta dónde llegan esos derechos. A lo mejor la quieren destruir, ¿no? A lo mejor ya que... Sí, Sofía, pues es que pensando un poco en estos androides que sí son humanoides, ¿no? Que pues es lo que pareciera más querríamos ver. Obviamente Sofía no es la más nueva, ¿eh? Hay unas de China, estaba viendo, de Japón, ¿no? Pero bueno, Sofía interactúa con grandes públicos, entonces, ¿no? Van periodistas y le hacen cuestiones y a veces es muy impresionante lo que responde y su forma de comportarse. Hay otras en que es francamente así, ¿no? Porque quiere destruir a la humanidad, y hay uh-huh. otras que no hacen mucha coherencia, ¿no? Todavía está como en ese punto, pero es muy sorprendente, la verdad. Y al grado que entonces ya tiene nacionalidad, ¿no? A Arabia Saudita le dio la nacionalidad. Y si tú tienes nacionalidad, eres ciudadana, pues tienes derechos, ¿no? Y obligaciones. Tendrías derechos, incluso a ser representada legalmente. O sea, si alguien quisiera desconectar a Sofía, ¿no? Sus programadores, a lo mejor ya no pueden, porque un abogado toma ese caso, que además va a ser ultramediático, porque eso sí hay que hablar del primero, porque no es si va a pasar o no, seguro va a pasar, no sabemos cuándo. Va a haber un juicio, ¿no? En que puede ser que sea un algoritmo, puede ser que sea un boot, puede ser que sea un robot con corporabilidad o lo que quieras. Va a haber un momento en que va a tener una defensa legal. De hecho, el Lambda, que es la de Google, ¿no? El que también es un procesador de texto, pero de Google, no sé si recuerdas, hace unos meses fue esta cosa mediática en que este cuate llamado Blake Lemon, voy a pronunciar más su apellido, pero bueno, Blake Lemony, vamos a decir, ¿no? Empezó a decir que era una máquina ya sintiente, ¿no? Que él, que era uno de los encargados de estar revisando y chateando constantemente con este Lambda para que el Lambda fuera haciendo cada vez más sofisticada, pues dijo, esto ya es sintiente. O sea, ya, y pueden buscar las conversaciones de Lambda, y bueno, fue como mediático en su momento y controversial, pero el caso es que Blake ya estaba exigiendo que tuviera una representación legal, ¿no? Porque él ya puede prever que va a suceder en el momento que sí hay una máquina sintiente, ¿no? La vamos a desconectar así inmediatamente. Yo no creo que sea Lambda sintiente ni nada por el estilo. Lo único que estoy diciendo es que tarde o temprano van a tener una representación legal y va a empezar otro capítulo de nuestra historia, ¿no? O sea, porque ya la discusión cambió de tono. Y como estos saltos tecnológicos van por todos lados, y los humanos somos muy malos para prever y poner legislación antes de que las cosas sucedan, ¿no? ¿Qué pasa con los transgénicos? Pues ya estamos así en un momento de discusión cuando ya están allá, liberados. O sea, perdemos el momento de hablar las cosas antes de que sucedan. De acuerdo. Pero a ver, lo del ser sintiente digamos, me preocupa. Queremos inquieciones, bueno, me inquieta, digamos, me turba. Y Ajá. Quisiera que hablemos un poquito más de eso, porque entre la relación, digamos que se plantea, si empiezan a surgir robots, androides entre nosotros, o robots de todo tipo. O sea, estamos ya en convivencia con robots, pero por ejemplo, hablábamos en un programa pasado con un astrofísico. Están mandando robots, o sea, quienes van a trabajar en el espacio van a ser robots, más robots que humanos. Habrán humanos, pero habrán robots. Sobre todo robots. Si sí. Logramos no destruirnos antes de conquistar el espacio y empezar a hacer minería, en otros países, van a haber humanos en relación permanente con robots. La cosa es, me parece muy natural, o sea, digamos que los humanos se pueden enamorar de robots. Estoy de acuerdo que pueden tener sentimientos por un robot, tanto como lo pueden tener por muñecos, tanto, digo, la historia de Pigmalión y su escultura de la que se enamora es antiguísima. Somos gente que adoramos tótems, adoramos santos. Vemos caras gente en que se enamora, tetera, ¿no? Ves la cara en el coche. Bueno, yo he estado enamorada de alguien que veo de día de niña en una película, y ya estoy enamorada de Tom Cruise, y lo sentía de verdad. O sea, podemos estar enamorados de representaciones de muñecos, pero que ellos se enamoren de nosotros.
O sea, eso sí siento que es como animal. O sea, los perros se vinculan a las personas. ¿Tú cómo? ¿No sería la prueba última? Esa sería muy buena prueba. Depende a quién le preguntes, te desconstruye que... No, hay varios rubros que nos hacen humanos, que los robots o las inteligencias artificiales están muy lejos de tener, ¿no? O sea, no se recriminan. O sea, es muy humano recriminar, arrepentirte, claro, ¿no? Machacarte, contradecirte, que eso, pues, hasta donde vemos, equivocarte, obviamente, tener sentido común, ¿no? Poder poner las cosas en perspectiva de sentido común, ¿no? También sugestionarte, ¿no? Bartra tiene, pues, todo su libro de chamanes y robots, tiene el argumento de que una máquina va a ser consciente en el momento que la pueda sugestionar, o sea, en el momento que pueda tener un efecto placebo, ¿no? Porque tampoco sienten placer, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, pues hay un montón de procedimientos de medicina, vamos a decir, alternativa, ¿no? Que se basan en la sugestión, que en realidad hay incluso operaciones en que te abren y te vuelven a cerrar. Y esa sugestión es muy poderosa, o sea, el efecto placebo es súper poderoso. Un robot no lo puede sugestionar, o sea, no, entonces ahí hay una cualidad que, pues sí, definitivamente tiene una esfera perceptual de sentimientos, emociones, y que a lo mejor también tendría que tener con autorreconocerse, autovalorarse, ¿no? Que es, pues, todos los pasos de la conciencia. Pero mira, a lo mejor hay otro lado, o sea, a lo mejor las máquinas nunca se vuelven sintientes, es posible que eso no suceda, lo cual no quiere decir que no puedan aprender a parecer sintientes, ¿no? O sea... ¿Qué es lo que nosotros queremos? En realidad nos reflejamos cuando somos un robot. Nos surge, ¿no? Sí, sí. Te digo, o sea, si ves caras hasta en los coches, así los humanos tenemos esa predisposición, ¿no? Pienso, por ejemplo, ahora cosas muy rudimentarias, pero Siri o Alexa, que ya son parte del mundo, hace 10 años casi que eran, pues, película, ¿no? De ciencia ficción. Y ahora son parte del mundo, y yo a veces voy en el coche y le pido que me ponga, ¿no? Ya sabes, Siri, pon algún disco, no sé qué. Y nunca latina, o sea, siempre pone mal la música. Y entonces yo le empiezo a hablar golpeado a Siri, y mi hija de 6 años, pues, me dice, papá, no le hables así, tiene sentimientos. O sea, ya las nuevas generaciones parten de la idea de que, pues, esa corporación, esa voz, existe. Y yo ahora pienso mucho de dónde viene ese rompimiento, ¿no? Con las nuevas generaciones, quiero decir, que es cómo se va a transformar la humanidad. Y que nosotros cada vez somos más como los mopeds viejos, diciendo, no, eso no está bien, ¿no? Eso está mal. Y así es a fuerza, así siempre ha sido. Pero entonces yo pienso, ¿qué rompimiento va a tener mi hija conmigo cuando tenga 15, 16 años? Obviamente no es una cuestión de look, no es una cuestión de tatuajes, no tatuajes, novios, novias, no. O sea, esas cosas ya algunas familias ya las superamos, y ahí no viene un rompimiento. Donde va a venir es con cosas transhumanistas plenamente. O sea, imagínate que llega y se puso el Neuralink, ¿no? Es de, mira el tatuaje que me hice, mira lo que me puse aquí en la cabeza, ¿no? Esta device para hacer una interfaz con el internet. Eso ya estamos hablando estamos entrando en el terreno del cyborg. Y como tú no me lo pagabas, además, ¿no? Pues me lo fui a poner a Meave, ¿cómo ves? O sea, y ahí va a haber y se va a repetir este proceso en que es como, no, mientras vivas bajo mi techo, ¿no? Ya sabes, como esta cosa tan de la humanidad, que siempre va a haber un rompimiento, pues yo creo que ahora viene uno tecnológico. Y el Neuralink, digo, por si no saben qué es uno de tantos proyectos de Elon Musk, ¿no? Este supervillano disfrazado de superhéroe, que pues él ahora lo vende como una interfaz para las parapléjicas, ¿no? Parapléjicos, que puedan operar, tener acceso a la red a través de... Y pues ya está a nivel de prueba con otros simios, digamos, como changos, ¿no? Con otros changos que juegan un videojuego, ¿no? Se cuenta un Atari, y de pronto te das cuenta que, pues, el joystick con el que está jugando tiene el cable cortado, o sea, está jugando con la cabeza. El chango ya opera la máquina, o sea, y juega muy bien además de ese juego Atari para ganar no sé, le dan como su batido plátano de banana, ¿no? O no sé qué sea, su poca de azúcar con sabor, y opera muy bien esa cosa. Entonces, eso sí está a 2 pasos de que, pues, sería tener acceso a la red continua, ¿no? Y poderlo operar así. ¿Y qué nos da miedo de eso? O sea, hasta ahorita, bueno, que Sofía tenga derechos de a mí todo, que nos pongamos Neuralink, no sé, me da como... Cualquier cosa que haga Elon Musk me da un poquito de miedo, la verdad. Sofía, ¿por qué te da miedo? O sea, ¿qué nos inquieta de que un robot tenga derechos? ¿Qué nos inquieta de...? No, a lo mejor eso todavía porque está... Pero ven los coches, ¿no? Los coches que se pilotean solos, también cortesía de Elon Musk, que pues de alguna manera también son androides, ¿no? O sea, un coche que se pilotea a sí mismo.
Y en Estados Unidos cada vez lo usan más. Y empieza a haber toda esta cuestión de que hay un montón de accidentes, ¿eh? Sí. Porque teóricamente tú tendrías que ir controlando. Pero hay el más volante. accidentes que cuando va un humano al volante. No, Digo, nos porque la pasamos accidentándonos. digamos, no en la estadística. Ese es el argumento de Musk, ¿no? O sea, ahorita estamos en un momento en que va a haber muertos y va a haber accidentes, pero si lo ves en el esquema grande de las cosas y en la estadística, va a ser menos que lo que chocan los humanos. Pero ahorita mismo esos coches de pronto atropellan a una persona o generalmente termina muriendo la gente que no va dentro del vehículo. O sea, el coche protege al Pero pasa, al ya piloto. pasa así. Sí, Lo que pasa es que pasa. el problema es que justo no puedes procesar al robot, ¿no? ¿Cómo lo castigas? Sí, Lo que necesitamos exactamente. es que sufra el castigado, que alguien pague. No sé, pero habría que tener, es lo que digo, para eso es la especulación y para eso es el terreno de la ciencia ficción, para empezar a prever esas cosas, ¿no? Como esa famosa cita del el escritor de ciencia ficción no tiene que predecir el coche, sino el tráfico, ¿no? O sea, el problema que nos va a traer esa tecnología o no. O sea, mientras tanto, estos GPT-3 o lo que quieras, estos, pues ya no solo son en texto, ¿no? También están en imagen, ahora va a salir una de video, hay de código. Y tú no sé si has jugado con el de imagen que se llama Wall-E, así como Dalí. Bueno, pero he visto los Dalí se llama, Dalí. artísticos resultados que comparten mis amigos en Instagram. Dalí está a punto o sea, en esta cosa de la suplantación laboral que va a pasar empieza a pasar por muchos lados. Es que no es suplantación laboral. Podría ser, bueno, ya se nos Colaboración, acabó debería el ser tiempo. colaboración. Déjate tú eso. ¿No estaría buenísimo que alguien más trabaje y nosotros nos dediquemos a disfrutar? ¿No Pues es como sí, el si te sueño? enseñan a hacer, o sea, si te dan clases de filosofía en la primaria, o sea, te tendrían que dar algo que ¿Qué hacer con ese rato, Porque ¿no? andar ahí en la industria tapando O sea, botellitas para que tampoco... trabajen los robots, para no estar metido en el Facebook todo el día así, pues Tienes vamos a ser razón. muy infelices, ¿no? Sí. Bueno, sí. tenemos que cortar el programa. Podríamos platicar. Es que es exaltante lo que nos va a pasar, Andrés, o lo que está pasando. Sí. La realidad nos sorprende todo el tiempo. Definitivamente, sí. Muchísimas gracias por venir una Gracias. vez más. Y bueno, pues gracias a todos ustedes y pues seguimos platicando de robots. Nos vemos la próxima semana.